Radios atómicos, fórmulas simplificadas. Amigos, como algunos de vosotros sabéis, mi modelo cósmico, Teoría del Todo 1992, explica en forma clásica y muy simple todos los principios, elementos y fuerzas cósmicas, así como la estructura fundamental del cosmos. Una de estas explicaciones, y su fórmula, es la de los radios atómicos ni de sistemas solares, los cuales son directamente proporcionales a la cantidad de materia nuclear de estos sistemas orbitales, debido a que dicha materia nuclear es la que dirige y maneja los potenciales de campos gravitatorios y magnéticos que dichos núcleos producen, situación de orbitales y cargas eléctricas, etc., y por tanto de su periferia o dimensión del sistema orbital en su conjunto, es decir, el radio atómico o total del sistema orbital. Así que la fórmula de los radios atómicos, que aquí ponemos simplificada, es muy sencilla. El diámetro atómico es igual a la raíz sexta del peso atómico, medida en angstroms. Y por tanto el radio es la mitad de este diámetro atómico. Por supuesto, esta fórmula se extrae del conjunto atómico formado por la masa, densidad y volumen total de dichos átomos. Característica molecular de valencias atómicas. Como podremos ver en siguientes dibujos, tabla arcoíris de los elementos, todos los átomos más extremos en las tablas de los elementos tienen una característica de valencia, electropositiva, más, o electronegativa, menos, para atraerse entre ellos según las características de su última capa de electrones. Esta propiedad hace que átomos de igual signo de valencia sientan un cierto rechazo entre ellos, lo cual produce que estos materiales tiendan a ser menos compacto, más fluidos, y de menos densidad de lo normal, como por ejemplo el francio. Mientras que los átomos centrales de la tabla tiendan a estar más unidos, compactos, cristalizados y densos, como por ejemplo el osmio o iridio. Asterisco pero ojo, esta propiedad no debe considerarse incluida en los radios atómicos particulares de cada uno de los átomos, sino como simples resultados de su rechazo cuando forman materiales de igual valencia. Aparte de los radios atómicos, vemos dibujos con fórmulas de razones y mediciones de las cargas eléctricas, así como el dibujo de la tabla arcoíris de los elementos. En el dibujo principal de este tema de radios atómicos, hemos puesto como ejemplo al átomo de hidrógeno que posee un solo electrón. Sin embargo, el hidrógeno puede fácilmente ser saturado con un electrón más, completando la primera capa de valencia con 2 electrones. En este caso su radio cambiaría de 0.5 angstroms a 0.785 angstroms al multiplicar lo anterior por pi dividido 2 como nos dice la fórmula de radios atómico. Pongo además, una pequeña información de Wikipedia sobre este caso. Asterisco, el anión hidrógeno, H, es un ion negativo del hidrógeno, es decir, un átomo de hidrógeno que ha capturado un electrón extra. El anión hidrógeno es un constituyente importante de la atmósfera de las estrellas, como el Sol. En química, este ion se llama hidruro. El ion tiene 2 electrones unidos por la fuerza electromagnética a un núcleo que contiene un protón. La energía de enlace del H es igual a la energía de enlace de un electrón adicional a un átomo de hidrógeno, lo que se denomina afinidad electrónica del hidrógeno. El H es la fuente dominante de opacidad libre de enlaces en longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas en las atmósferas de estrellas como el Sol y más frías. Se observó por primera vez en la década de 1930 el ion absorbe fotones con energías entre 0,75 a 4,0 eV, que va desde el espectro infrarrojo hasta el visible. La mayoría de los electrones de estos iones negativos provienen de la ionización de metales con potenciales de primera ionización bajos, incluidos los metales alcalinos y alcalinotérreos. El proceso que expulsa el electrón del ion se denomina fotodesprendimiento en lugar de fotoionización porque el resultado es un átomo neutro, en lugar de un ion, y un electrón libre.
El H también se encuentra en la ionosfera terrestre 4 y puede producirse en aceleradores de partículas. Su existencia fue probada teóricamente por primera vez por Hans Bethe en 1929. El H es inusual porque, en su forma libre, no tiene estados excitados ligados, lo que se demostró en 1977. En química, el anión hidruro es hidrógeno que tiene el estado de oxidación formal -1. El término hidruro se utiliza para describir compuestos de hidrógeno con otros elementos en los que el hidrógeno se encuentra en el estado de oxidación formal -1. En la mayoría de estos compuestos, el enlace entre el hidrógeno y su vecino más cercano es covalente. Bien amigos, hasta aquí este simple resumen y dato de radios atómicos. Muchas gracias por vuestra atención y amabilidad.